Ante todo, bueno, quiero darles la bienvenida. También los que nos siguen a través del canal, bienvenidos todos ustedes. Enviamos un saludo a toda Latinoamérica. Gracias por los comentarios. Hay gente que en la semana nos escriben, dejan algunas notitas allí de gratitud y apreciamos eso. Apreciamos también el que estén compartiendo el canal con otras personas, y poco a poco esto se va extendiendo. No buscamos fama, no nos interesa la fama la tiene el Señor, pero sí queremos hacer que el mensaje pueda extenderse y que sea un llamado al pueblo sincero de Dios. Estamos hablando en esta serie de predicaciones acerca de la doctrina o teología de los milagros. El título de la serie es La realidad de los milagros. Y el título es justamente para indicar que creemos y acentuamos la realidad de los milagros, pero no aceptamos bajo ningún punto de vista cuando se utiliza la idea de señales y prodigios para estafar a la gente, mentir a la gente. Hoy el título de la predicación es Atando demonios. Y voy a hablar precisamente de lo contrario. Puse el título para agarrar la atención. Pónganse a pensar la idea de atar demonios. Imagínense un piolín, una cuerda o algo, una cadena si quiere, o lo que usted quiera, ¿no? Y, no sé, meterlo así alrededor del demonio y atarlo. O meterle unos grillos y atar al demonio. Cosa que usted no va a encontrar en ningún pasaje en la Biblia, esta práctica de atar demonios. Denle vuelta a la Biblia y no van a encontrar semejante cosa. Se usa un pasaje bíblico cuando el Señor habló de el hombre fuerte atando y ese tipo de cosas que obviamente no se toma el tiempo de sentarse a estudiar, a ver de qué estaba hablando el Señor Jesucristo cuando usó esa declaración. Pero no hay ninguna enseñanza en el Nuevo Testamento a la iglesia donde se nos mande a atar demonios. Y sin embargo, esta es una de las grandes prácticas y muy populares en la iglesia actual. No nos interesan los dichos, nos interesa lo que dice la palabra de Dios. Y esto sin ánimos de tirar ofensas. No se trata de ofender a la gente, se trata de apercibir a la gente, de abrirle los ojos y la mente a lo que dicen las Escrituras. Vamos a ver Lucas, capítulo 10. Lo voy a leer, pero vamos a mirar un poquito más amplio el asunto de este capítulo 10. Pero por lo menos los versos 17 al 20 son los que me sirven, en este caso, para hablar de lo que quiero compartir con ustedes. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, esto es Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, escuche eso, nada os dañará. Pero no os regocijéis. Ahora quiero que, si quiere, marque ese versículo, porque este es el verso importante de todo esto. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Padre, te damos gracias por tu palabra y ahora, como siempre, pedimos tu dirección, que el Espíritu Santo, como prometiste, nos guíe a toda verdad y salgamos con mejor comprensión de esto que relató Lucas hace 2000 años atrás
y a aplicar correctamente lo que este hombre por inspiración nos dijo. Así que, Señor, ayúdanos, asístenos, enséñanos. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay tantos versos que se utilizan en la actualidad para justificar la continuidad de las señales y prodigios en la iglesia contemporánea, que esa es un escándalo. Y una de esas señales y prodigios que se ha popularizado hoy y se le hace mucha propaganda es el tema de atar demonios. No solamente hacer milagros de sanación, pero especialmente este tema, más allá ahora de la sanación, hemos pasado a... Es una pena que no se pasan estas clases que se dan los domingos a la mañana. El hermano que estuvo enseñando... déjenme decirles una cosa. Yo no lo llamé por teléfono ni él me llamó a mí para ponernos de acuerdo. Y sin embargo vamos a tocar casi el mismo tema, visto desde de un ángulo distinto. Pero estaba pensando mientras él enseñaba en la escuela dominical, esto los que están en la cámara no saben de qué estoy hablando, en la escuela dominical estamos estudiando la segunda carta de Pedro y el maestro nos está llevando verso por verso a través de esa carta. Y hoy estuvo hablando acerca de los falsos maestros que hacen uso y abuso de su función para, en fin, tratar a las fuerzas espirituales de una manera bastante suelta e irresponsable. No nos pusimos de acuerdo con el hermano. Ni siquiera nos sentamos la semana pasada a hablar. Pero ¿saben una cosa? Estaba pensando, esto es el Espíritu de Dios que nos está hablando. Porque a mí me llama la atención poderosamente que este señor preparó la clase, desarrolló su tema, oró, vino acá y estamos hablando o apuntando de la misma cosa el mismo domingo. Entonces, a ver, tenemos que agarrar y parar las antenas. Creo que el Señor le está hablando a la iglesia. Y estoy convencido que el Espíritu de Dios está tocando un punto álgido en esto que vamos a tocar esta mañana. Un verso que sirve como una herramienta para los vendedores de ilusiones en la actualidad, es el verso 19 donde dice: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo». Y escuche, esta es la última frase, dice: «y nada os dañará». Mucha gente se agarra de esa declaración diciendo somos invencibles en Cristo. Nada os dañará. En otras palabras, el cristiano contemporáneo, si tiene fe y está agarrado del Señor, no le va a pasar absolutamente nada. Con todo este asunto del COVID, hubo personas que dijeron, no se preocupen, el COVID no existe, los cristianos que tenemos fe, si existe, no nos va a tocar. Y muchas de las personas que promovieron esa idea hoy están 2 metros abajo de la tierra. Los versos 17 al 19, con Biblias abiertas, vamos a trabajar y vamos a sacarle el jugo a esto que nos dice Lucas. Se los utiliza hoy en algunos gremios para inventar todo tipo de conclusiones estrafalarias. Personas que dicen que ven caer al diablo, personas que atan y desatan demonios a su antojo, nos hablan de la potestad del cristiano sobre todas las cosas, incluso las cosas materiales, la indestructibilidad del cristiano de fe ante los peligros y cosas semejantes. Y lo curioso del caso es que citan los versos 17 al 19, pero al verso 20, que es la conclusión que está haciendo Jesús, lo pasan de largo. No le dan ni 5 de la hora al verso 20, que es el verso importante. Lo que está recalcando el Señor Jesucristo como enseñanza para que penetre en el corazón y en la mente de estos hombres. Acá lo que tenemos que tener presente es que el episodio que relata, acuérdense que es Lucas el que escribe el Evangelio, ya pasó todo esto. Y tenemos que tener presente el espectro de gente enviados a predicar el mensaje del Señor. Y que el espectro se va ampliando en este capítulo. En el capítulo 9 tenemos al Señor comisionando a los 12
Y acá en el capítulo 10 está agarrando 70 personas, algunos, hay una discusión entre 70 o 72, yo no me voy a meter en ese debate, puede ser un número redondo lo que está usando Lucas, 70, después ustedes si quieren romperse la cabeza con el tema de los 70 o los 72, hágalo si quiere, pero no vale la pena. El hecho es que acá se relata ese número de personas que van en el nombre de Jesús a predicar. Y fíjense en el verso 11, en la parte final, que dice, el reino de Dios se ha acercado. Ya voy a volver en un rato ahí otra vez. Ante todo, antes de saltar a las conclusiones descabelladas que llegan a algunas personas que usan esos versículos que leímos de una manera impropia, noten ustedes que dice allí en el verso 19, y nada os dañará. Y entonces muchos hoy se agarran de esto diciendo, saquemos el pecho, muchachos, démosle para adelante, nada nos va a afectar. Lo que necesitas es un gramo de fe y el cristiano entonces con fe es invencible, nada nos puede hacer daño. Yo pensaba, si esta declaración que vemos acá en el verso 19 realmente se refiere a la invulnerabilidad de todos los creyentes, entonces tenemos un problema con las palabras y la promesa del Señor. Porque cuando miramos la historia, los apóstoles y los primeros seguidores de Cristo ciertamente sufrieron por causa del Evangelio y sufrieron muchísimo. No algunas cosas, sino que sufrieron tremendamente. Para pasar revista en algunos ejemplos, no más. Estaba mirando, por ejemplo, a los personajes estos que se mencionan en la lista y algunos más que aparecen en los libros de los Hechos. Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Nuestro hermano Esteban, un hermano en la fe que murió, obviamente, me refiero al Esteban de la Biblia, ¿no? Esteban, uno de los 7 primeros diáconos, fue apedreado brutalmente por una chusma de fanáticos religiosos. Pedro sufrió el martirio durante el reinado de Nerón. La tradición dice que lo clavaron en una cruz y lo dieron vueltas cabezas para abajo. ¿Qué tal? Andrés llegó a Mesopotamia y fue crucificado brutalmente también. Marco murió linchado por la chusma por el pueblo en Alejandría. Santiago, ¿se acuerdan del hijo de Zebedeo? No el que escribió la carta, sino Santiago, uno de los discípulos. Murió decapitado. Miren ustedes, qué tremendo. Juan, ¿se acuerdan? Juan terminó, ya un hombre de edad avanzada, y lo metieron preso en una isla de piedra en Patmos como prisionero por predicar a Jesucristo. Qué lindo, ¿no? Se fue de vacaciones, Juan. Tenemos a Felipe, azotado también, lo metieron en prisión y luego, como no estaban contentos con esto, lo sacaron de ahí y lo crucificaron. Bartolomé, supuestamente se dice que este señor llegó como misionero a la India. Algunos sugieren que tradujo, yo no diría el Nuevo Testamento, pero parte del Nuevo Testamento al idioma de la región. Eso, en fin, está para discutirse, pero por lo menos los registros nos dicen de que llegó más o menos en la región de la India. Bueno, este señor también fue azotado brutalmente y luego crucificado. ¿Qué pasó con Tomás? Le atravesaron una lanza en el cuerpo por seguir a Cristo. A Lucas se cree que lo colgaron de un árbol de olivo, los griegos no lo quisieron escuchar más. Mateo también fue atravesado por una lanza brutalmente. Matías, que fue escogido en lugar de Judas, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos, fue apedreado y después de haberlo matado a pedradas le cortaron la cabeza. El apóstol Pablo, lo mismo, lo decapitaron. Así que, en fin, yo le estoy dando algunos nombres nada más. Y así podemos observar, no solamente a través de los del libro de Hechos, pero a través de la historia, después de las Escrituras, cómo los cristianos padecieron por causa de Jesucristo. Gentes que fueron alanceados, fueron quemados vivos, fueron lanzados a las fieras, les robaron las propiedades, estaban dispersos por todas partes, no tenían un lugar tranquilo donde vivir, pasaron las 1001. Y así sucedió a través de los 2000 años de historias del cristianismo. En el año 1956,
A mediados del siglo pasado, no hace mucho tiempo, 5 misioneros se fueron al Ecuador para evangelizar a los aborígenes y fueron lanceados fría y brutalmente por esos aborígenes. Que gracias a Dios en el sacrificio de estas personas, el otro día hablábamos de esto con algunos hermanos, esa gente conoció el Evangelio. A veces tiene que caer el grano de trigo para que crezca, ¿no es cierto?, la bendición de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de eso. A ver, estos señores que el falso apostolado que tenemos ahora, que se jactan de ser invencibles, algunos cayeron enfermos con esta enfermedad y se les acabó la carrera. ¿Y cuántos cristianos honestos hoy están siendo perseguidos en algunas partes del mundo por causa del Evangelio? Son metidos presos, algunos quemados, matados, mujeres violadas. Pero es terrible, ustedes se van a la página de Open Doors y ahí van a encontrar relatos de cómo están sufriendo los cristianos en algunas partes del mundo. Esto no es un juego, señores. Miren lo que nos dice las mismas Escrituras. El apóstol San Pablo, cuando escribió la carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 36, dice: por causa de ti, es decir, de Cristo, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. La oveja que va directamente a morir. Eso es lo que dice Pablo. Así es como somos contados por el mundo. El mismo Señor Jesucristo, cuando nos dice Juan, en el capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, sin embargo, dice, tendréis aflicción. Pero confiad, no se desesperen, yo he vencido al mundo. Ahora yo me pregunto una cosa, a ver, pensemos un poco, hermanos, paremos un poco el asunto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo conciliamos las palabras de Jesús entonces cuando dice acá, nada os dañará? Y luego nos dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿En qué quedamos? ¿Cómo leemos las Escrituras? ¿Cómo interpretamos a Jesús? ¿En qué quedamos entonces? ¿O es esto o es lo otro? ¿Qué está pasando? ¿No dijo el Señor Jesucristo que Él es la verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Y el problema no es lo que está diciendo Jesús, sino el problema somos nosotros que estamos interpretando en una forma incorrecta lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Cuando nosotros miramos a Jesús diciendo nada os dañará y miramos el resto de los relatos bíblicos y luego la historia entera que nos está hablando y vemos que no, lo que dijo Jesús no se está cumpliendo, entonces tenemos que sentarnos a pensar, bueno, ¿realmente Jesús quiso decir eso? ¿Que somos invencibles? ¿Que nada nos va a tocar? ¿Nada nos va a pasar? ¿Cómo es que hoy día hay gente que dice amén cuando estos señores se paran en los púlpitos a decir, somos invencibles, con Cristo somos más que vencedores? Así que saquen pecho los Superman de la iglesia y vamos para adelante porque nada nos puede afectar. Eso es vender ilusiones, eso es vender mentiras por una ofrenda que traemos a la iglesia. Cuando Jesús dijo acá, nada os dañará, se refiere a toda fuerza del enemigo. Y esto, ojo, también necesita ser interpretado cuando hablamos la fuerza del enemigo en acción. La fuerza del enemigo que va a tratar de frustrar el avance de la predicación del Evangelio. Van a hacer todo lo posible para hacer que el mensaje no llegue al corazón de las personas. El propósito es arruinar a este mundo, no dejar que la luz del Evangelio brille en el corazón ennegrecido del hombre pecador. A eso apunta esto de nada os dañará. Ya lo vamos a mirar en detalle esto para que vayan entendiendo de qué habla el escritor. Permítame hacer una pequeña división del capítulo 10 para ordenar las ideas. Miren en su Biblia, del verso 1 al 12 del capítulo 10, ahí en Lucas, se está relatando la comisión y, ojo con esto, la comisión específica y temporal de 70 personas. Que pueden ser 72, bueno, pero vamos a usar el 70 por ahora. Los versos 13 al 16... Jesús lo que está haciendo es planteando una advertencia severa a quienes rechacen la predicación de estas personas, es decir, que no hagan caso del mensaje, el llamado a la salvación.
Y luego tenemos ahora los versos 17 al 20 que se describe el regreso, el éxito y el reporte de estos 70 que fueron a hacer este trabajo al cual los comisionó Jesús en los versos 1 al 12. ¿Me van siguiendo? Ese es más o menos el desarrollo de esa sección del capítulo 10. Después continúa, ¿no?, en el verso 21, pero no vamos a mirar eso porque nos vamos a alejar de tema. Y entonces tenemos la enseñanza que está en el verso 20, justamente el verso que se deja de lado sin ningún tipo de atención en este nuevo movimiento de interpretación bíblica. En cuanto a la comisión que vemos en el capítulo 10, contextualmente noten que arranca en el capítulo 9. En los versículos 1 al 6, si dan vuelta una página, en capítulos 9, versos 1 al 6, Lucas describe la comisión, primero que todo, de los 12. Noten ahí en sus Biblias que dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Cuidado, guarde eso entre paréntesis. Noten que dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. No menciona a la iglesia, menciona a los 12. Eso lo dice el verso, Yo no me estoy inventando acá poniéndole frases al versículo. El texto, Lucas dice que el Señor le dio este poder y autoridad a los 12 discípulos a quienes llamó para predicar. Ahora, cuidado con eso. Tenemos entonces, número 1, el empoderamiento de esos 12. Y luego, en el verso 2, se les da la comisión. Dice, y a esos 12 que empoderó, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ojo con esto, porque esta comisión es previa a la gran comisión. No confundamos esta comisión con la gran comisión. ¿Saben? ¿Conocen ese término? La gran comisión es aquel envío hasta lo último de la tierra a predicar el evangelio. Pero cuidado, la perspectiva temporal hay que tenerla en cuenta, porque cuando está comisionando ahora a los 12 es antes de la crucifixión. La gran comisión se le da a los discípulos después que Jesucristo fue crucificado, resucitado y estaba listo para ascender al Padre. Así que cuidado con ese detalle. A veces confundimos esta comisión con la gran comisión de, por ejemplo, el último pasaje de Mateo, que está también en estos evangelios. Eso es un detalle de información nada más. Ahora, noten ustedes que se le indica a estas personas cuál es el objetivo de la comisión. La predicación. La predicación. Punto. Y luego se les da, incluso Lucas nos dice cuál es el tema de la predicación. No es cualquier cosa, no son asuntos políticos, sociales, económicos. No, el tema es específico. Les dice que, verso 2, dice, los envió a predicar el reino de Dios. No les dice, los envió a predicar y se terminó. No, Señor, a predicar algo específico, el reino de Dios. Tomen ustedes nota del orden de la tarea. Dice que fueron a predicar, ese es el énfasis, y sanar. ¿Se dio cuenta que no se dice nada de atar demonios, aunque en el verso 1 se les dio? Otra vez lo remito al verso 1 que dice les dio poder y autoridad sobre los demonios. Pero cuando les da la comisión dice vayan, prediquen y sanen. ¿Pero cómo? ¿Y en dónde está el tema ese de los demonios? ¿Por qué estos no salieron entonces, siendo que en el verso 1 les dio el poder y autoridad sobre los demonios, de sacar a patadas a los demonios? Atar demonios, meterle grillo a los demonios. No, Señor, dice que salieron a predicar y a sanar. Esas fueron las indicaciones que el Señor les dio a estos 12. Macanudo, cuando ustedes se van, hay una serie de detalles ahí, tal vez lo paso rápido esto, le da una serie de instrucciones. En el versículo 3 dice que les indica que van a vivir por fe. De esto podemos hablar horas, vivir por fe. Hoy, los predicadores de hoy viven por fe. Los que atan demonios viven por fe. Vamos, señores, viven en la opulencia, viven porque tienen los bolsillos forrados, no por fe. Verso 4, que se hospeden temporalmente a donde van, nada de parasitaje. Verso 5, cuando haya quien los rechace, desentiéndanse del asunto, eso está en el verso 5.
Dice: sacudido de polvo vuestros pies en testimonio contra ellos los que no acepten el Evangelio. Eso es problema entre ellos y Dios. Y entonces verso 6 dice: y saliendo, después que fueron empoderados y se les dio la comisión, dice: pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Cuando entramos ahora al capítulo 10, noten ustedes que nos dice: Jesús tenía planeado visitar las ciudades de la región, pero resulta que el territorio era grande y la gente era mucha y el tiempo es poco, porque Jesús está a un paso, ¿no es cierto?, de dar, el ministerio público de Jesús, hasta donde nos dicen los evangelios, fueron unos 3 años. Probablemente hizo algún trabajo en la etapa silenciosa, pero el enfoque de todos los evangelios son esos 3 años de ministerio público abierto de Jesús. Así que no había mucho tiempo. 3 años no se puede hacer gran cosa. Así que el Señor Jesucristo lo que va a hacer para alcanzar a estas personas, siendo que el tiempo es corto, entonces dice en el capítulo 10, versículo 1, después de estas cosas designó el Señor también, y tomen nota de ese también, ese adverbio está indicando que ya se llamó a los 12, pero no alcanza, y ahora está llamando a 70 también, y dice que a otros 70 a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Así que estos son heraldos que van delante de Jesús con una comisión para preparar el terreno, porque Jesús está preparándose para ir a visitar a estas personas y predicar. Así que para ahorrar tiempo les dice: vayan ustedes y preparen el terreno, porque allá voy a visitar a esta gente y voy a hablar con todas estas personas. Noten el detalle informativo, dice que el Señor designó a los 70, no se designaron ellos. Es el Señor el que los llamó y los envió entonces a todos los lugares donde habría de visitar. La pregunta es: ¿por qué razón se vio Jesús movido a hacer este asunto de enrolar, aparte de los 12, a estos 70 y enviarlos? Bueno, el verso 2 responde. A mí no tenemos que inventar cosas. El relato, si hacemos las preguntas correctas, nos va hablando. La inspiración de Dios nos va hablando. Esto de que algunos se paran y corren por el púlpito, de aquí para allá en la tarima, diciendo un montón de cosas que uno dice: ¿pero dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde sacó esta información? La Biblia nos está hablando. El problema es que no estamos escuchando y no estamos interpretando como corresponde. En el verso 2 dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies, al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Esa es la respuesta del por qué comisionó a los 70. Y acá hay varias cosas que vale la pena también que subrayemos. Nos dice el Señor la importancia, en el verso 2, de la oración, para que Dios levante más obreros, porque hay una enorme necesidad. Se escogieron a 12, ahora se escoge a 70, y hoy, por ejemplo, en nuestro tiempo, todavía se necesitan más obreros para que prediquen, y prediquen la verdad, no estas barbaridades que se predican en la actualidad. Nos hemos quedado cortos. Se levantaron tránsfugas, falsos apóstoles, y la razón es porque no hemos orado y no estamos pidiéndole al Señor que levante más obreros para que sean enviados a la mies, a cegar, no a sembrar, a cegar lo que ya está maduro para el cielo. Pero nos estamos quedando cortos. No solamente los manda a orar, pero en el verso 3 les dice: vayan, ir, no quedarse con las rodillas pegadas en el suelo. Pero a estas personas les dice: vayan, pero pónganse a orar, pero vayan ustedes también. Se los dijo en Mateo capítulo 9. Tenemos exactamente lo mismo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en capítulo 10 que oren, lo mismo que les dice acá, y luego los manda a los 12 a predicar el Evangelio. Hoy día hay mucha gente que ora: Señor, levanta obreros, pero no le hablan a nadie. No salen a hablar del Evangelio. Somos llamados a orar y a ir. El Señor, curiosamente, mientras le pedimos más obreros,
Nosotros somos llamados a ser los obreros que oran y van a cegar, a predicar el Evangelio. La tercera cosa, versículo 4, es a vivir por fe, lo mismo que se le dijo a los 12. Vivir por fe. Dios se va a encargar, dice, no lleven cosas por las dudas. Dios se va a encargar de cuidarlos a ustedes providencialmente. Vamos, señores, y vamos a ver, hoy me van a decir ustedes que se está viviendo eso en la predicación del Evangelio. Estos señores que están todo el tiempo pidiéndole plata a la gente para que estos vivan en la opulencia, ¿eso es vivir por fe? ¿Eso es depender de la providencia de Dios? Vamos. Tenemos en el verso 4, en la segunda parte, una cosa rara, pero el tema del saludo es para que no pierdan el enfoque entreteniéndose en el camino. En el verso 4 dice, a nadie saludéis por el camino. Uno hoy día dice, pero qué, esto es grosero, ¿no? Si pasa una persona, ¿cómo no lo voy a saludar? Bueno, si fuese hoy le diríamos, good morning. Y ya está, ya saludé. Pero en la tierra bíblica los saludos duran de media hora a una hora. Se dan 3 besos acá, 3 besos allá, se abrazan, se cuentan, se hablan, bendice, la paz del Señor, el shalom y qué sé yo, y están de media hora a una hora. Hasta el día de hoy duran mucho los saludos. Pero no hay tiempo. Si cada persona que se encuentran en el camino se van a parar media hora, una hora, imagínense en cuándo terminan de hacer el trabajo de predicación. Por eso el Señor le dijo, no se desenfoquen, vayan directos. Tal vez pueden hacer con la mano, si pasa alguno, shalom, a una persona que pasa o paz, y seguir adelante y cumplir con la comisión, porque viene atrás el Señor pisándole los talones para ir a visitar estas aldeas y estas ciudades, según nos dice el versículo 2. Verso 5, donde os reciban, serán mensajeros de paz. Miren, estábamos hablando con mi señora de algunas personas que ponen postings en el Facebook. Y yo digo, pero a ver, ahora con todo este lío de los camioneros que tenemos acá en Canadá, bloqueando los bordes, más allá de si uno están de acuerdo o están en contra de lo que están haciendo, los cristianos están haciendo política con eso. Están diciendo, tenemos que defender a los camioneros, y otros que dicen, no, tenemos que ponernos en contra. Alguien me estaba diciendo que los cristianos deberíamos apoyar a los camioneros. Y que yo digo, a mí me llamó el Señor a hacer ese tipo de cosas. Esa es la gran comisión tuya que te dio el Señor, es ir a ponerte del lado de ciertos fenómenos sociales. Algunos dicen, no, pero los cristianos tenemos que influenciar en la sociedad. Mira, no me vengas con ese rollo. El Señor dijo que vamos a ir a predicar el Evangelio. El mundo se va a quemar. Este mundo está reservado para el juicio. No vamos a cambiar nada. Está determinado que el mundo está preparado para el juicio. Pero a ver si nos entra en el cráneo de una vez. ¡Qué manera de perder el tiempo! En lugar de ser testigos de Cristo, se nos está acabando el tiempo. Este mundo se va al infierno. No lo entendemos. No hay tiempo, hermano. Viene el juicio, hablemos con la gente, digámosle, agárrate de la cruz, agárrate del Señor, porque no hay más tiempo. Estamos mirando las señales, esto se está yendo al fondo del hoyo. Y estamos perdiendo el tiempo hablando de pavadas que no tienen nada que ver con el reino de los cielos. Pero es una cosa increíble, ¿eh? Y no nos entra. No nos entra. ¿Usted cree que después de yo decir esto va a ir por toda Latinoamérica? La gente va a decir, gracias Señor, el pastor nos abrió los ojos. No le entra a la gente esto. 2000 años hace que se nos están hablando estas cosas. Y no nos penetra las sienes el asunto. Increíble. Seremos mensajeros de paz. Verso 7, no demanden nada. Yo, después léalo bien, esto estoy corriendo ahora haciendo una síntesis porque me quiero concentrar en esos versículos. Le estoy dando contexto por ahora. Mientras hacen todo esto, dice el verso 9, sanad a los enfermos que haya en esas ciudades y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Noten otra vez el foco de la predicación. No hacer curanderismo. Los manda a sanar,
Pero ellos no salieron por todas partes haciendo campañas de sanidad, llamando a la gente, vénganse, nos vamos a juntar en la plaza y ahí vamos a sanar a todo el mundo. No, esa no fue la comisión del Señor. No los mandó a hacer curanderismo, los mandó a predicar. Noten ustedes en el capítulo 9, lo mismo que se le dijo a los 12, se le dijo a estos 70. Capítulo 9, verso 2, a los 12 le dijo, y los envió a predicar el reino de Dios. Ahora en el capítulo 10, verso 9, en la segunda parte dice, sanad y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y en los versos 10 y 11, las personas que no los escuchen, que rechacen el evangelio, dice, mas en cualquier ciudad donde os entréis y no os reciban, de saliendo, decid, el reino de Dios se ha acercado. Así que aún a las personas que no atiendan el evangelio, díganle, bueno, pero miren que se ha acercado el reino de Dios. Nosotros ya les hablamos, ya les llamamos. Es problema de ustedes ahora. Resalto esto, hermano querido, porque al nuevo apostolado le encanta alardear del poder que tienen para atar demonios. Les encanta fanfarronear. Tenemos el poder y nada nos puede dañar. Tenemos que atar demonios, tenemos que establecer cabezas de playa. Cabezas de playas espirituales en las ciudades. Tenemos que recorrer las ciudades en cada esquina orando contra los demonios. Y salimos con el pecho bien inflado, haciéndole frente a los demonios. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que se menciona en este relato bíblico? Y se basan en los versos 17 al 19, supuestamente imitando las acciones de estos hombres, que venían contentos porque los demonios salían despavoridos. Y yo digo, momento, para ahí, estás agarrando lo que dicen en los versos 17 al 19 y no miras toda la lista de cosas que el Señor le dijo a estos 70 que practiquen en los versos anteriores. ¿Qué hacemos con el contexto? ¿Cómo es esto de que somos selectivos con la lectura de la Biblia para justificar este empoderamiento del nuevo apostolado? Decimos, bueno, miren lo que dice la Biblia en los versos 17 al 19, pero ¿miraste lo que debían hacer las personas que supuestamente tienen ese poder? ¿Están viviendo por fe? ¿Dependen enteramente del Señor o de la billetera del pueblo? Vamos, señores, pero ¿cómo estamos leyendo la Biblia, por favor? Y a esa gente le damos el aplauso. Vamos detrás de estos farsantes, vendedores de ilusiones, que hacen cualquier desastre con las Escrituras. Ahora, ojo con esto, porque está el gremio que dice, esto lo dijo ya el hermano anteriormente, personas que dicen, bueno, pero justamente ve, ahí está, por eso es que no voy a la iglesia. Por eso es que no escucho el Evangelio, porque están los pastores, los apóstoles de la iglesia contemporánea, miren cómo enseñan todo mal, le sacan la plata a la gente, por eso es que yo no acepto a Cristo y no acepto el Evangelio. Bueno, cuidado. Cuidado, una cosa es los sinvergüenzas que predican el Evangelio y otra cosa es el tema del Evangelio. No confundamos las cosas. Una cosa es el Evangelio y otra cosa es el uso y abuso del Evangelio que hacen algunas personas. Y acá tenemos que tener en cuenta lo que dice el Señor en los versos 13 al 16. Y noten que en el verso 16 está, a fin de cuentas, la aplicación de todo. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí desecha, desecha al que me envió. Mira, acá, hermano, amigo, quiero hacer un paréntesis. Yo quiero hablarle a los que todavía no dieron su vida a Cristo. Si usted está rechazando el Evangelio, está jugando con fuego. Y esto no es una cosa de tomársela a la ligera, está jugando con fuego. Usted está jugando a la ruleta rusa con su destino eterno. Y va a perder. No hay una posibilidad de que tal vez zafe. No, usted va a perder, se va a pegar el tiro en la cabeza, si me entiende la ilustración. Jesús está diciendo esto, el que desecha al que predica, está desechando al que lo envió. No tiene nada que ver el que predica, es el que lo envía, que es Jesucristo. Usted está rechazando a Cristo.
Y si usted está rechazando a Cristo, está rechazando al que lo envía, que es Dios. Y si usted rechaza a Dios, está en pampa y la vía. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero eso del evangelio y la cruz y qué sé yo no va conmigo. Bueno, usted está en problemas. Porque si usted no va a aceptar al que Dios envió y no va a aceptar al que Cristo envió, que nos está hablando de ese Dios que nos está ofreciendo salvación gratuita, usted se está tirando al fuego. Así que escúcheme bien. Usted deje de jugar con fuego y escuche lo que está haciendo el Señor acá. Está extendiendo un llamado de gracia para que vengamos a la salvación que ofrece gratuitamente y el tiempo se te está acabando. Cerramos el paréntesis. Habiendo dicho esto, lo que se relata entonces en los versos 17 al 20 es muy interesante, cuando miramos bien el contexto. Los discípulos vuelven de esta comisión que vemos en los versos anteriores reventando de gozo. Es lindo verlo, hay que imaginarse. Vienen, pero completamente enardecidos por lo que habían hecho, el gozo que produce hablar a la gente del reino de los cielos y el impacto que está ofreciendo. La gente, sanaban gente, pero resulta que ahora vienen con una información que no estaba en la agenda. Nos dice que hay algo que les llamó poderosamente la atención a estos hombres. Dice en el verso 17, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es una frase muy interesante porque el hecho que los demonios salgan despavoridos los agarró desprevenidos a estos hombres. No estaban preparados para ver eso. ¿Por qué razón? Porque en ningún momento Jesús los comisionó a echar demonios. A los discípulos, a los 12, sí. El 9.1 dice que los empoderó para tener autoridad sobre los demonios. Pero cuando comisionó a los 70, no menciona en ningún momento que los dio autoridad para echar demonios. Solamente dijo, vayan y sanen enfermos. Y la gente lo hacía. Pero a medida que iban predicando en el nombre de Jesús, empezaron a notar que los demonios salían disparados. Y esto entonces dice, ¿pero qué está pasando acá? Y empezaron a predicar y los demonios se iban. Y quién sabe qué es lo que estaban viendo ellos. Pero cuando vuelven a dar el reporte, dice, Señor, la verdad la gente escuchó, eran sanados, pero dice, hasta los demonios salen pirados. Eso es lo que captó la atención de estos individuos. ¿Saben una cosa, hermanos? ¿Ustedes quisieran ver demonios salir despavoridos? ¿No quieren ver a los demonios salir corriendo? A mí me encantaría, Bueno, ¿saben cómo debemos hacer para que los demonios salgan corriendo? No haciendo campañas de atar demonios. ¿Saben cómo lo hacemos? Predicando el reino. En nombre de Jesús. No hay que hacer ninguna campaña. Usted sale a la calle y habla con sus familiares, con sus amigos, en donde esté el terreno del enemigo, y usted se mete, invade el terreno del enemigo, del Dios de este mundo, y dice, en el nombre de Jesús venimos a predicar el reino de los cielos acercado. Hay salvación gratuita para ti, para mí y para todos. Los demonios, cuando escuchan el nombre de Jesús, no pueden hacer nada, tienen que salir corriendo. Y no porque hay un nombre hechicero, mágico en la palabra Jesús, no, simplemente es porque tenemos la autoridad dada por el Señor para abrir la boca y predicar, no echar demonios. Ese no es nuestro trabajo, es hablar en nombre de Jesús y Dios se encarga de limpiar el terreno para que hagamos la tarea. Eso es la gran comisión. Estos señores notaron que sin ninguna comisión de echar demonios iban por todas partes hablando en el nombre de Jesús y los demonios abrían paso, abrían cancha, porque reconocían la autoridad que los enviaba a predicar el evangelio. Se movían los escombros. Una cosa tremenda. En el verso 18 Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Otro detalle que me llama la atención, porque noten ustedes que Jesús está viendo algo que no veían los 70. Los 70, otra vez, según el reporte que nos da Lucas, lo que veían era que había a lo mejor personas endemoniadas y de repente no veían el espíritu salir, sino que veían que la persona se compaginaba.
Los demonios salían corriendo, dejaban a la gente libre. Eso es lo que venían a testificar. Pero Jesús, mientras ellos hacían el trabajo, les dijo, ustedes vieron eso, pero yo veía otra cosa. Veía a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Nosotros no podemos percibir las cosas espirituales en el mundo etéreo como las ve el Hijo de Dios o Dios mismo. ¿Cuántas veces hay personas que se abrogan el poder de mirar cosas que solamente Dios puede ver? Cuando nos citaron esta mañana el libro de Job, ¿no es cierto? Si ustedes creen que Job sabía lo que estaba pasando en la esfera celeste, hasta donde miramos el libro, ni Job sabía lo que estaba pasando. Él experimentó la penuria, pero en cuanto al relato que hubo entre el careo entre Satanás y Dios, nunca supo nada. ¿Cómo es que nosotros sabemos eso? Porque Dios, que lo ve, corrió el telón. Tú no tuviste una iluminación y se te abrió el telón para que veas cómo funciona el mundo etéreo, pero Dios, que está en ese mundo, lo corre para que veamos un poco lo que sucede ahí. En este caso, notamos que lo que ellos vieron no es lo que veía Jesús. Jesús penetra mucho más allá, lógicamente. Si Él es Dios encarnado, Él puede ver cosas que nosotros no podemos ver. Cuidado cómo interpretamos las cosas espirituales. Porque nosotros creemos que vemos demasiado, que podemos ver cómo se manejan las fuerzas espirituales, pero solamente Dios está al punto con la verdad. Tengamos cuidado con eso. Y hay mucha gente que dice, yo veo al demonio caer y qué sé yo. No ves nada, esa es tu interpretación de las cosas. Insisto en esto, noten el detalle cómo Lucas reparó en indicar las palabras de Jesús. Ustedes vieron demonios correr, pero yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Hay todo un debate, ¿qué quiere decir eso? Honestamente no, me parece, a modo de estudio es bueno, ¿no es cierto?, leer en los debates, pero acá les voy a dar mi opinión personal en este asunto, no quiero dogmatizar. Pienso, basado en el contexto, que mientras estas personas invadían el terreno del mal, había gente endemoniada por lo que dicen estos hombres, los demonios salían corriendo, así que mi conclusión es que entonces había gente que tenían demonios, gente enferma, y que todo eso a fin de cuentas está bajo el control del Averno. Y cuando salieron a predicar, entonces Satanás está observando que, pienso yo, su territorio está siendo invadido. Y es por eso que lo ve a Satanás descender a toda velocidad. Cuando dice como un rayo del cielo, es una cosa súbita. Así que pienso yo, si el diablo cuando ve que están estos 70 haciendo un estrago en su territorio, baja a ver qué es lo que está pasando para ver si puede frenar el asunto. Eso es que lo que pienso, porque no se da otro detalle. Otra vez, no lo tomen eso como dogmático, no lo sé, es un misterio, pero pienso si tenga algo que ver debido al reporte que dan estas personas. Los demonios se van, el diablo en su oficina habrá dicho, ¿pero qué está pasando acá? Y entonces baja inmediatamente para ver qué sucede. Obviamente está hablando de la derrota de Satanás y sus secuaces ante la predicación del Evangelio. Punto y aparte, no sé, eso es para hablar bastante. A esto Jesús responde en el versículo 19, he aquí, os doy potestad, ahora sí, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esa frase allí, cuando dice todo esto que está indicando, es toda fuerza del enemigo. Y esa frase, toda fuerza del enemigo, con la conjunción y, está interpretando qué quiere decir con serpientes y escorpiones. Cuando habla de serpientes y escorpiones, está hablando en un término figurativo de demonios y fuerzas del mal que están para hacer daño. Y entonces, ante la predicación del Evangelio y por providencia divina, no podrán hacer absolutamente nada con ustedes. No van a poder frustrar la labor que ustedes hacen de predicación. El demonio no tiene potestad sobre los que predican. A eso apunta nada os dañará. A esas fuerzas espirituales que se van a oponer a la predicación del Evangelio. Por eso es que históricamente vemos que los cristianos sufrieron, porque no se estaba refiriendo a que no van a enfermarse o no van a ser perseguidos, al contrario.
Pero ante todo eso, los demonios no van a poder ponerle freno a la predicación del Evangelio. A Pablo pasó las mil y unas. El diablo intentó más de una vez de frenar la predicación de Pablo. Lo metieron preso y sin embargo la palabra de Dios no tenía barrotes. Se salía corriendo por todos lados y lo llenaba todo de Cristo Jesús. El Salmo 147, verso 15 dice: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. El poder del Averno no tiene ninguna facultad para frenar la predicación del Evangelio. Somos nosotros los que lo frenamos. Noten algunos detalles interesantes. No se hicieron campañas de liberación. No se hizo campaña de atar demonios y cosas por el estilo. No se adjudicaron tampoco ningún éxito. Todo lo hicieron mientras predicaban en nombre de Jesús. A mí me mandan a veces las propagandas diciendo, son de Latinoamérica, ¿no? Pero ahora con el Facebook eso cruza las fronteras. Y a veces me mandan los carteles diciendo, venga la campaña de sanidad y qué sé yo. No sé si vieron alguna de esas propagandas. Va a venir el sanador o qué sé yo cuánto, el apóstol no sé cuánto, a la ciudad de tal o cual. Venga para que usted sea restaurado. Y yo digo, pero ¿y dónde está Jesús en todo eso? Venga que va a venir el apóstol o la apóstola o fulano, mengano. Sí, la gloria es para los hombres, glorificamos a los hombres, exaltamos y elogiamos a los hombres que hacen estas cosas. Es curanderismo. Lo mismo sucedía en nuestra cultura latina cuando íbamos a buscar al curandero del barrio. Anda a ver a Carlos, anda a ver a la que te curen el mal de ojo, la señora María que vive a la vuelta de la esquina. Esto no era cosa de los 70, era en nombre de Jesús predicaban y entonces se producían los resultados. Sin embargo, el verso 20 es el fundamental en todo esto. Jesús les explica que la verdadera causa del gozo no es lo que ellos pueden hacer por Dios, sino lo que Dios puede hacer por ellos. Es que Dios haya escrito sus nombres en el cielo. ¿Qué tenemos hoy? Una iglesia que se goza de ver cómo los demonios en el nombre de Jesús quedan atados. Y el Señor esta gente venía contento porque los demonios salían corriendo. Pero Jesús dice, muchachos, no se alegren de eso. Lo importante no está en eso. Lo importante es que vuestros nombres, ustedes que son parte de ese mundo caído y lleno de demonios, que alguien haya podido tirar la mano y sacarlos de ahí y escribir sus nombres en el cielo, de decir algún día presente cuando me nombren. A eso hay que poner toda la atención. Eso es lo que debe producir gozo en nosotros. Pero no, hoy la iglesia lo que menos hace es gozarse en eso y lo que hacemos es gozarnos en los versos 17 al 19 donde empodera a la iglesia cristiana a echar a patada a los demonios. Pero qué cosa increíble, cómo hacemos un desastre con las escrituras y nos desenfocamos completamente de la misión de la iglesia. En cuanto al diablo, basados en lo que nos dice Jesús, ahí podemos hacer algunas conclusiones que no debería preocuparnos. Ojo, Pedro dice que tenemos que estar velando, pero no que sea nuestra preocupación. Nos dice que por lo pronto es un ser caído, lo vio caer del cielo, está derrotado. Si tiene que venir a chequear si estoy cierto en la teoría, y viene a chequear qué es lo que está pasando, porque es un enemigo derrotado. Le estamos robando terreno en el nombre del Señor. Segundo, cayó del cielo, de la presencia de Dios. Ya no hay ningún tipo de comunión entre el diablo y su creador. Y número 3, perdió potestad contra la labor de los que propagan el Evangelio. No puede frustrar el trabajo que hacemos de hablarle a alguien de Cristo Jesús. Históricamente, el diablo y sus secuaces hizo de todo para parar la predicación del Evangelio. Ya hace 2000 años que estamos predicando y cuántas almas hemos sacado del camino de la perdición en el nombre de Jesús. La misión de estos hombres, sin embargo, parece ser específica, rápida y temporal.
Nos dice el versículo 1 otra vez, a quienes envió delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Así que es un ministerio del momento. A los 12 es distinto, porque a los 12 después se les va a decir ir, ¿no es cierto?, por todo el mundo, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego la comisión va a continuar esa tarea que conocemos como la Gran Comisión. Tal es así que se dieron cuenta que nunca más se vuelve a hablar de estos 70 en toda la Biblia. No quiere decir que no fueron seguidores de Cristo. Sencillamente es que la Biblia no tiene interés en que nos enfoquemos en los 70, sino en la comisión. Ni siquiera sabemos los nombres. De los 12 sabemos el nombre de cada uno. De los 70 no sabemos quiénes son. Son personajes oscuros, porque Lucas no está interesado en darnos una biografía de estas personas, sino que nos enfoquemos en la obra de Dios en Cristo Jesús, comisionando a estas personas para algo específico. Así que es algo temporal. No podemos agarrar esto y hacerlo extensivo a toda la iglesia, porque estamos violentando entonces la intención de la inspiración al relatarnos este suceso. Esa es la explicación del capítulo 10. Rápidamente, ¿qué sacamos para nosotros de esto? Porque hasta donde llegamos, francamente no se puede sacar nada práctico para nosotros. Pero sí podemos hacer algunas conclusiones, ahora sí, basados en la información que nos da Lucas. Y una de ellas es, por ejemplo, basados en el verso 2, que hay una enorme necesidad de obreros en este mundo. Jesús dijo que hay que orar por más obreros porque la mies es mucha y sigue siendo mucha. En aquel entonces era ese territorio que iba a visitar Jesús, pero eventualmente se convirtió en el mundo entero, se amplió ese territorio, por eso se necesitan más obreros. Y lo que nos dice entonces es que necesitamos orar para hacer este trabajo. Tenemos que doblar las rodillas y pedirle a Dios que no solamente levante a otro, sino que me levante a mí con el otro para ser un obrero y predicar el Evangelio. A tu vecino, tu padre, tu madre, tus hermanos, en fin, tus hijos, a todos, hablarles del Evangelio de Cristo. No se tienen que agarrar un avión e irse al otro lado del mundo. Tenemos un campo misionero alrededor nuestro todos los días. Háblale a la gente con quien te relacionas en la semana. Presenta el Evangelio. Segundo, debemos poner en orden nuestro enfoque. Jesús le dijo a esta gente, no se distraigan con el saludo clásico del Medio Oriente. Vayan enfocados a lo que tienen que hacer. Hoy la iglesia está desenfocada. No estamos cumpliendo con la gran comisión. El atar demonios no es la comisión de la iglesia. Los demonios van a salir corriendo cuando prediquemos. Así que tenemos que volver a enfocarnos en tu misión y la mía, y es salir a hablar con los perdidos. Número 3, vamos a enfrentar un mundo hostil y fuerzas demoníacas que se van a oponer, según nos dice acá en el verso 3 y verso 10. Eso es algo que va a pasar. Pero no interesa, nosotros no debemos trabarnos en batalla con esta fuerza, sino en orar y predicar a pesar de estas fuerzas que se van a oponer al Evangelio. Cuando vamos a Efesios en el capítulo 6, un pasaje que se lo agarra también para cualquier cosa, el apóstol San Pablo escribe y nos dice en el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Noten que no dice que nosotros debemos acechar al diablo, sino que es el diablo el que nos acecha a nosotros. Pero ahí le metemos una idea que no existe en el relato del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué nos manda a pertrecharnos en el verso 11 con toda la armadura de Dios? Bueno, el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y ahora explica a qué se refiere, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y algunos falsos apóstoles dicen, claro, acá está el tema, tenemos que salir a agarrarnos a trompadas con los demonios. Ahí lo está diciendo el apóstol Pablo. Pablo dice, ¿cómo debemos usar esa armadura de Dios? Ustedes se van al verso 18, que no lo leemos solamente esos 2-3 versículos,
Pero en el verso 18 dice cómo debemos usar la armadura. Dice, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Noten que no dice por los demonios, por los santos. Ahora, ¿para qué esta oración y esta constante súplica? Verso 19 y 20, y por mí dice, a orar a fin de que al abrir mi boca, ate demonios. ¿Se dan cuenta? No, Señor, dice, abrir mi boca para que me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Entiendes, por el amor de Dios, la orientación que nos da la Escritura? ¿Lo entendemos esto? Esta gente se agarra de estos versículos diciendo, ahí está, la Biblia nos manda a atar demonios. Porque los 70 eso es lo que hicieron. Bueno, ¿sabes una cosa? Tienes que agarrar la Biblia y ponerte a estudiarla. Porque si me vas a venir pretender enseñarme la Biblia cuando no te gastas en estudiarla como corresponde, no tienes autoridad para hablarme en nombre de Dios usando la Biblia. Esta gente se para en los púlpitos abriendo las Escrituras y pretendiendo orientar al pueblo cristiano, y lo que están haciendo es orientándolo al error y a desenfocarnos de la tarea de la gran comisión. No somos enviados a atar demonios. Somos enviados a desatar perdidos del pecado en el nombre de Cristo, a predicarles el Evangelio. Y si ignoramos este mensaje, estás jugando con fuego. Te lo estoy diciendo claramente. Estás tirándote de cabeza al infierno y no hay salida. La única alternativa que tienes es hoy aceptar el mensaje de salvación, el Evangelio que envió Jesús a predicar no solamente a esta gente y a los 12, sino que ahora nos envía a predicar a nosotros. El reino de Dios se ha acercado, ha abierto las puertas para que podamos por fe entrar en él por gracia, mediante el sacrificio de Cristo Jesús. No seas negligente, porque si rechazas el mensaje, rechazas a Cristo. Y si rechazas a Cristo, rechazas a Dios. Y Dios es la única respuesta que tienes para salvarte. De lo contrario, te vas al infierno. Considérenlo. Padre, te damos gracias. Gracias porque al abrir las Escrituras vamos viendo cómo da golpes certeros a estas ideas estrafalarias que se metieron en la iglesia. Hoy se hacen señales y prodigios que en su momento vamos a analizar. Un falso apostolado que ha desenfocado la comisión de la iglesia. Estamos más enredados en asuntos de política, de conversar con los demonios, en lugar de conversar con los perdidos. De echar demonios en lugar de invitar a los que están perdidos en el pecado para acercarse a Cristo. Está todo dado vuelta, Señor. Necesitamos que nos reorientes para que la iglesia vuelva a ser el embajador de Cristo a este mundo. Se nos acaba el tiempo y hay muchas almas todavía que no conocen el Evangelio. Por favor, Señor, abre nuestros ojos, llama a tu pueblo, a tus escogidos y comisionanos nuevamente para que hagamos la tarea en tu nombre. Y tú, Señor, en tu autoridad, encárgate de remover estos demonios que sin duda van a tratar de frenar el trabajo que hacemos. Van a luchar como lo han hecho a través de la historia, pero confiamos en que tu autoridad y tu poder se va a encargar de hacerlos a un lado para que tu pueblo avance como punta de lanza en la oscuridad, en las tinieblas de este mundo, y podamos llevar este precioso mensaje de amor y esperanza para salvación y vida eterna. Oramos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.